estudiando los 256 píxeles de manera en ejes paralelos 90 grados. Eso. O sea, no es plotear en R3, sino plotear en R256. En algún punto de ese espacio dimensional, estas cosas son separables, los gatos son separables linealmente. Piensen en eso un segundo. ¿Y qué es lo que significa que sean separables linealmente? Comparten algún tipo, no sé, suelen ser en reglas que puedan cumplirse siempre en fotos de gatos. No sé, generalmente uno tiene una seguilla de píxeles que son como, tienen un color diferente, son más grandes y luego se cambian, que son como las orejas. O tal vez hay una seguilla de píxeles que cambian muy agresivamente el color, del color del pelaje al color de los ojos. O incluso luego se tienen como unas geometrías especiales para la forma de la nariz, para la forma de las patas, no sé. ¿Sí? Es estas reglas que al final este modelo aprende internamente y que son las que hacen los resultados. Lo segundo que quiero que vean es qué significa que yo tengo una accuracy del 99% en training y el 70% en test. Empezando ¿por qué creen que nosotros partimos nuestro dataset original entre entrenamiento y prueba? Para que no haya un overfitting. No, voy para allá, pero no es para eso. Uno tiene que probar los datos con algo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué lo hay que probar? Pues porque una cosa muy diferente son los datos que entrenamos. Ahora sí, voy a poner la presentación. Okay, pero ¿alguien no tiene el colar? ¿El ser humano quién no lo tiene? Igualmente, más bien, ojo a los que estén en el grupo. En el grupo luego envío el resultado, por decirlo, la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos un conjunto de prueba y un conjunto de entrenamiento, de aprendizaje? ¿Sí? Porque no solo lo entrenamos con todos los datos que tenemos. Y lógicamente sería como más fácil, porque tenemos más datos para entrenar. Entonces, asumamos que tenemos un dato completo. Nosotros estos son todos los datos que tenemos, en este caso todas imágenes de gatos. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que está? Ya sabemos que cuando está aprendiendo el modelo está optimizando para que el resultado, la predicción del modelo, la probabilidad que salga, sea lo que yo le estoy diciendo que sea, ¿cierto? En este caso un gato. Entonces, ¿qué significa? Que estoy haciendo que lo que sea que está entrenando, diciendo, para esta entrada, en este caso para ese conjunto de píxeles, mi salida va a ser un gato. Si el algoritmo efectivamente, pues, como está haciendo, está optimizando, es decir, para esas entradas está produciendo esas salidas, ¿qué significa? Que muy probablemente, si lo vuelves a meter exactamente la misma imagen, porque ya le dijiste que era un gato, pues, él va a saber que es un gato. Tú ya se lo dijiste. Entonces, ¿cómo sabemos que un modelo aprendió? Pues bueno, hay que ponerlo con un conjunto de datos que no haya visto antes, que no se haya entrenado con eso. Porque si no, pues se vuelve un tema de, pues, hermano, ya sé que yo le dije que es un gato. No significa que él sepa reconocer que es un gato, significa que yo se lo dije. Entonces siempre por eso tenemos un conjunto de prueba y un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. ¿Sí? En esta clase vamos a estar hablando de lo que es sesgo, lo que es varianza y lo que es regularización y un poquito de métricas si me alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué significa que tengamos un conjunto de pruebas? Listo, eso ya podemos probar nuestro algoritmo, ya podemos decir que efectivamente este está aprendiendo o no. Ya lo vimos en este, a mí, en mi computador, me salió que el 70% de los gatos los había clasificado, ¿cierto? ¿Por qué en el entrenamiento me salió un 99% y en la prueba me salió el 70%? Se supone que el gato lo debería saber fácil, decirlo fácilmente, ¿cierto? Entonces aquí lo entrenamos, no sé, ahorita vamos a hablar de cuántos tenemos el ejemplo, y este la sale. ¿Qué significa que primero? Este que tenga 99%, ¿qué significa? Está aprendiendo datos.
¿Ah? Se aprendió los datos. Se aprende el 99% de los datos, ¿cierto? Dime. Que quizá en el entrenamiento había unos patrones en los gatos que no cumplen las imágenes entonces, y por lo tanto no pasan. Probablemente. Entonces tal vez haya algunos imágenes como raras. No sé, el gato está gordo. No sé, el gato tiene de esos gatos que no tienen pelaje. Alguna cosa rara. Que el modelo no puede aprender bien simplemente porque o no tuvo suficientes ejemplos para aprenderlo o simplemente es muy extraño. ¿Sí? Yo le puedo mostrar un montón de imágenes de gatos, decirle que este computador le toma una foto y le digo que eso es un gato. No vas a verlo. No existe ningún patrón que aprender. Esto no es lo mismo, pero que yo se lo esté diciendo falla. ¿Sí? En este caso, tal vez haya un dato extraño, tal vez haya como el tema esté medio raro. Ok, 99%. Si yo, como humano, me ponen a clasificar algo y 99% de veces acierto, estoy bien. Nosotros no necesitamos más cosas. ¿Qué significa empeorar a el 70% y por qué existe una diferencia? Existe una diferencia porque, pues como le dije, aquí ya le estoy diciendo cuáles son. Es más, esto generalmente en el tren debe ser 100%, porque se está aprendiendo con esto. En la prueba lo estoy poniendo a generalizar. Entonces, imagínense que ustedes de chiquitos solo han visto zapatos rojos. ¿Sí? Entonces, ustedes de aquí, desde que nacieron, solo le han mostrado un zapato rojo y sus papás les han dicho que eso es un zapato. ¿Sí? Ahora llegan a la universidad y se dan cuenta que un compañero suyo viene con un zapato negro. ¿Para ustedes es un zapato? Si eres capaz de aprender, sí. No necesariamente. Hasta ahora tú solo has visto zapatos rojos. No has visto nada, absolutamente nada más. Podrás decir, oiga, eso como que se parece a un zapato. ¿Cómo así que eso es un zapato? No. Si fuera zapato sería rojo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa que hiciste eso? Lo que hiciste fue... Que existen características que no están pues, presentes en todo el entrenamiento y por lo tanto tiende a confundir el modelo. ¿Sí? Más que tender a confundirlo, más que existan características que no están, que puede pasar, no digo que no. ¿Sí? Existe existe un proceso en el que uno está haciendo lo que se llama sesgo. ¿Sí? Está sesgando digamos, en este caso, en el caso de los zapatos, a una subclase de estos, simplemente porque a ti te lo mostraron y aprendiste que eso era un zapato. Resulta que en el mundo real existen más subclases, pero tú no lo sabes. En este caso, no lo sabes. Es nuestro trabajo, como pues las personas que están haciendo el diseño del entrenamiento, asegurarse que todas las clases que compongan como el universo de este objeto, o en este momento de estas clases, hayan ejemplos en los ejemplos de entrenamiento. ¿Sí? Es el trabajo de ustedes, el trabajo de coger los datos y revisar cuáles características son. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del zapato. El color, los tipos, ¿tiene tacón o no tiene tacón? ¿Es una bota es un zapato? ¿Qué más? La tela, no sé, la plataforma, cualquier cosa. Y es importante también que estas clases se presenten aproximadamente en la misma cantidad. Por ejemplo, que todos los ejemplos de entrenamiento tengamos aproximadamente, por ejemplo, el color, no sea todos los colores, pero más o menos variadito, ¿cierto? O sea, 20% colores claros, 20% colores oscuros, 20% bla, bla, bla. ¿Sí? Más o menos la misma, perdón, 50-50. Más o menos, sí, yo sé, 50% colores claros, 50% colores oscuros. Más o menos la misma cantidad, no sé, de rojos, de verdes, de azules, de zapatos de bota, de zapatos de no bota, de tacón. ¿Por qué? Porque si no el modelo se tiende a sesgar. Y eso es muy fácil que se sesgue el modelo. Es más, nosotros mismos tendemos a sesgarlo. ¿Por qué? Pues yo aquí hasta ahora, y la verdad es que pasa muchísimo, que nosotros trabajamos con dos conjuntos. Nosotros trabajamos con un conjunto de entrenamiento y nosotros con un conjunto de prueba de validación. ¿Sí? Pero ¿qué está pasando? Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos que hacerle que el hombre aprenda más o menos de todo lo que, con todos los ejemplos que puede tener, ¿sí? Y que pueda aprender a generalizar lo que estamos haciendo. Pero entonces, bueno, yo como humano, en especial como el diseñador del modelo, también yo tengo unos sesgos, ¿cierto? Yo no lo sé todo, a menos que seas un experto en la materia que estás haciendo, un experto en identificar zapatos, probablemente pues sí, puede ser, pero se te olvidarán cosas o harán cosas que no tengas en cuenta, ¿cierto? Entonces tú mismo estás sesgando el modelo.
¿Cómo? Pues eligiendo esta prueba como, eligiendo estos ejemplos de una manera específica, en especial, no los ejemplos de la método, los ejemplos de prueba, ¿cierto? Entonces, tú trabajas sobre el modelo, ves, haces la prueba, entrenas, bueno, 50% de en el dataset de prueba. Pregunta, para un modelo de clasificación binaria, ¿cuál es su peor accuracy? El peor accuracy que puede tener, idealmente. 50%. 50%. Estás tirando una moneda. Y al menos 50% de veces vas a aceptar. ¿Cierto? Entonces, si un modelo es tiene menos accuracy del 50%, preocúpense. Entonces, 50%, te dio 51. No, esto está muy mal. O sea, yo tiro una moneda y me va mejor. Hay que subirlo, no sé. Hay que cambiar a un modelo más poderoso. Hay que mejorar la data. Hay que hacer algunos procesos que me ayuden a mejorar como la potencia de predicción de estos ejemplos. Por ejemplo, mostrarle gatos volteados, mostrarle gatos en diferentes posiciones, mostrarle gatos de otros colores, no sé. Le hiciste todo eso, lo mejoraste, bueno, un 70%. Y le sigues haciendo cosas y lo mejoras, o sea, un 90%. Bien. Pero en este momento tú como humano acabas de ingresar tus sesgos al modelo. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste de tal manera en que sonara bien para ti. No sé, tienes un dataset de prueba de 10 imágenes y si en las 10 imágenes acierta 9, pues está bien, eso está sabiendo identificando qué zapatos. Pero imagínate que para ti las botas no eran zapatos. Entonces, si es así, dejaste una parte afuera como de tus ejemplos que para otras personas también puede ser importantes. Entonces, existe un tercer dataset que, la verdad, muy pocas veces se trabaja. Yo no he visto mucho que se trabaje, pero la teoría dice que debería ser trabajado, que es el dataset de validación. Entonces, ¿uno qué le hace? Uno entrena en el dataset de entreno, valga redundancia, uno prueba en el dataset de validación. O sea, aquí es donde con este es que tú ves, ahora este es tu nuevo 70%. Pruebas con le haces, le mueves cosas, tuneas, le cambias los hiperparámetros, bueno, creo que no les he enseñado que es un hiperparámetro. Les mueves los datos, etcétera, etcétera. Y aquí es donde probablemente con tu trabajo, esta métrica irá aumentando, quiere decir irá aumentando, ¿cierto? Ya, este es el modelo que quieres, 99% acá, 90% acá, esto es una machera, mejor dicho, dejo de perder el tiempo y me voy a tomar, ¿cierto? Ahora es la prueba de fuego. Lo vas a pasar por un dataset, digamos, virgen, que jamás lo ha visto el modelo, porque este es tu dataset de prueba final. Está completamente fuera de tu control. Este es escogido aleatoriamente de todos tus datos de entrenamiento, de todos tus datos, todos los datos que tengas disponibles. Tú no lo puedes ver, tú solo lo puedes, haces una partición aleatoria del 10% o del 5% o de lo que sea y lo pruebas acá. Si aquí va bien, efectivamente ya te puedes ir a tomar. Si aquí no va bien, significa que tus sesgos que tú introdujiste, que metiste acá, no representan bien el universo, este conjunto aparte tomado. Por lo tanto, hay que volver acá, cambiar el dataset de validación y volver a hacer todo el proceso. Entonces, quedamos con entrenamiento, validación y prueba. Esos son los tres que generalmente pasan, ¿cierto? Ahora me preguntan, ¿cuánto debería ser el porcentaje de cada uno de mis 100%? De mis 100% de los datos, ¿cierto? Entonces, depende de qué tantos datos tengas. Vean la diapositiva. Entonces, yo tengo 100.000 datos. Vamos a lo que tenían ustedes. Ustedes tenían 256 datos, 250 y algo. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente se hace digamos, es como una regla de ¿qué? Rule of thumb, no sé cómo se dice en español, pero como lo normal que la gente hace es que le ponen 80% aquí, o sea, el 80% de los datos se van para entrenar, 10% para variar y 10% para probar. ¿Sí? Esto es lo que generalmente pasa. Por ejemplo, esta es una distribución perfecta para el conjunto de datos que ustedes tienen. 256 datos, ustedes tendrán 25 imágenes para hacer una prueba. Más o menos tiene sentido. O sea, con 25 imágenes ya puedo saber más o menos si esta vaina me está funcionando, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tienes muchos datos? Hablo de muchos datos, 1 millón de datos, 5 millones de datos, 10, 15 millones de datos. Con eso, por ejemplo, los bancos de entrenamiento con que entrenan los modelos, como los que mostramos, DALL-E,
los que entrena Gaugan, etc., tienen cientos de millones de imágenes. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el 10% de 100 millones? 100 millones, ¿cierto? No deberían dudarme eso. 10 millones. ¿Ustedes creen que para saber si en esta vaina sirve necesitas probarlo con 10 millones de imágenes? Con mucho menos suficiente. A veces, cuando tienes muchos datos, no sé, pongamos aquí, por poner un número, pues ahí tiene más de 1 millón, pero tal vez, sí, ok, más de 1 millón de datos. Entonces, ¿cuál es suficiente? Si el 98% es de prueba, es de entrenamiento, el 1% es de validación y el 1% es de prueba. ¿Probarlo con qué? ¿Con 10.000 datos? Ya, yo creo que con eso ya tiene una muy buena idea de cómo se comportará el modelo, ¿sí? Claro, depende de ti. Como otra vez, el que diseña el experimento y el que está encargándose de desarrollar el modelo. Pero esta métrica es la más usada, 80, 10, 10. Quédense con eso y eso es lo que hasta ahora todo lo que van a hacer, porque no creo que nadie tenga 1 millón de datos, pues sea suficiente, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Es muy sencillo, solamente pues hay que dejarlo claro. Ok. Entonces ahora sí, nos vamos a concentrar en, digamos, yo puedo, alguien podría discutir eso que voy a decir, pero es de las cosas más importantes que existen en todo el machine learning, que es el concepto de sesgo y varianza. Pero no el sesgo que yo le doy a los datos, sino el sesgo que tiene el modelo sobre los datos. O el sesgo, pues básicamente que él, como una función de densidad de probabilidad, tiene sobre la probabilidad real que esta vaina sea o no parte de la clasificación. ¿Sí? O sea, es el variance y es el variance. Bias, perdón, y variance. Entonces, ¿qué es el bias? El bias significa que el hombre, el modelo, básicamente sepa reconocer que estoy trabajando con un gato. ¿Sí? ¿Qué tal que, no sé, tal vez no, mejor, en vez de empezar con gatos, volvamos a pensar en el modelito de saber quién es gamer del salón. Necesito plantear esto. El modelito que dio en la primera clase, el problema de clasificación más sencillo que existe. ¿Sí? Cuando yo me refiero a sesgo, a bias, yo me estoy refiriendo a la capacidad que tiene mi red de acertarle a la clase el que yo le estoy diciendo. Ojo, a acertarle, ¿cierto? Y que yo le estoy diciendo en mi red de entrenamiento. Entonces dije, bueno, pues ya vimos que una buena frontera de decisión entre estos dos es acá. Abajo no es gamer, arriba es gamer. ¿Cierto? Pero yo puedo, esa es una buena frontera de decisión. Yo puedo poner frontera de decisión acá. ¿Esa frontera de decisión es buena? No. O si la pongo acá, no sé, tampoco es buena. No está sabiendo coger, este es pésimo, este es horroroso. No está sabiendo coger bien los datos. Es decir, mi modelo tiene un bajo bias, perdón, un alto bias, tiene un alto sesgo. Él no sabe coger bien lo que sea, como los ejemplos que he aprendido. ¿Sí? Hasta ahora, quédense con eso. Digamos, ustedes esto se lo pueden complicar muchísimo con probabilidad. Quédense con esto. La capacidad de acertarle a la clase en sus ejemplos de entrenamiento. ¿Ok? Listo. ¿Qué es la varianza? Entonces, el variance es la capacidad que tiene de generalizar. Ya vimos, esta frontera de decisión, quedémonos con esta. Ya vimos que es bueno, vemos que esta sirve para lo que necesitamos, ¿cierto? Esta frontera que yo les voy a poner sirve para lo que necesitamos. Lo que esté adentro del círculo es gamer y la que esté afuera es no gamer. Sí. ¿Cierto? ¿Acertó? Yo le estoy diciendo, el modelo que tiene esta frontera de decisión tiene un bajo bias, tiene un bajo sesgo. Eso es lo que puso. Pero si yo le pongo un elemento, un ejemplo acá, o un ejemplo acá, ¿sí? Que no estaban en el entrenamiento, pues por simplemente distribución probabilística no aparecían. Entonces, ¿está haciendo bien su trabajo? No.
Esto es la representación en un plano de 2 dimensiones y solo con 2 ejemplos de el zapato rojo. Estos son zapatos rojos, estos son zapatos negros. Y el hombre no sabe identificarlos porque no los ha visto, ¿cierto? Y además porque no es capaz de generalizar bien esta información. Entonces, esto que ven acá, esta frontera de decisión, vamos a ver la frontera 1, esta 2, esta 3. La frontera de decisión 1 es el proceso conocido como underfitting o infraajuste, bajo ajuste. Tiene varias definiciones. ¿Cómo fue que lo puse acá? Subajuste. ¿Sí? Esto tiene que ver con esta cosa, no está sabiendo clasificar bien, tiene un subajuste a los datos, todavía no aprendió correctamente. La 2 significa que tiene un overfitting, es decir, que aprendió demasiado bien, pero solo los datos de entrada, solo los datos de entrenamiento, y no es capaz de generalizar estos datos. ¿Ok? El 3 es ese sagrado punto medio, que es lo ideal, que eso hace un buen clasificador, y que es lo que buscamos. Todos los modelos de Machine Learning sufren de underfitting o sufren de overfitting. Todos pueden sufrir de lo mismo. Vean la gráfica de acá. ¿Sí? Aquí ya, véanse, aquí ya tenemos una gráfica. El error de training, el error de test, ya eso lo vimos. El bias, ¿cierto? Cuando tenemos alto bias, tenemos baja varianza, significa que tenemos un modelo o underfitting. Y tenemos alta varianza, bajo bias, significa que tenemos un modelo. Lo ideal es mantener lo que sea que hagamos el modelo en el punto medio. Entonces, ¿qué hace que un modelo sea propenso a aprender, a no aprender, o sea, a tener un subajuste, o a aprender demasiado, a tener un sobreajuste? Pues hay varias cosas, pero en especial la complejidad. ¿Sí? Con una regresión logística como la que tenían, es difícil hacer un sobreajuste. ¿Por qué? Porque el modelo es muy simple, son sumas y multiplicaciones en una línea y se le está aplicando una función al final, ¿cierto? No hay más cosas. Y aún así, si se dan cuenta, lo lograron overfitear. 90% en prueba y 70% en prueba significa que el modelo sufre de sobreajuste. Es decir, él aprendió bien solo los datos de entrada, pero es difícil, le cuesta generalizar en los datos de salida. Claro, ¿por qué pasa esto? Pues porque el modelo, en este caso, es muy simple. Entonces, él solo pudo aprender los datos de entrada. Pero, generalmente, en modelos de baja complejidad, tienden más a hacer subajuste. ¿Cierto? A no aprender bien. Sí. En este caso, más bien, no sería tal vez porque tiene algunas imágenes muy específicas. Usted le puede meter todas las imágenes que usted quiera de gatos y el hombre no va a mejorar eso. Por eso, a lo que me refiero es que tiene algunas imágenes muy específicas que no le indico que para gatos. Por ejemplo, el ejemplo del gato sin pelo. Si usted le mete una sola imagen de un gato sin pelo y le dice, este es un gato, el man va a tener un caso muy específico en el cual pues, la curva pues, vaya a dejar por fuera muchos de los modelos que sí podían y meter nada más ese. Entonces eso ya no es un problema de complejidad de modelos, sino es un problema de distribución de la información, que era lo que estábamos en el principio, que también es importante. O sea, temas de distribución de información, temas de complejidad de modelos, temas de parámetros de entrenamiento, temas de qué tanto tiempo se entrenó, todo eso implica entre esos. La complejidad es solo, digamos que yo creo que es lo que más implica, pero todas estas cosas implican. Lo de distribución, lo de, a ver, otra que se me ocurra, así para que implique no ver sobreajuste. No, creo que más o menos esos son básicamente las ideas. Entonces, ¿qué es a lo que apuntamos? ¿Cierto? ¿Cómo puedo decir que efectivamente llegaste a lo mejor que puedes tener? Claro, en tu modelo ya de alguna manera, mejor dicho, ya vamos a enseñar cómo evitar el sobreajuste. El subajuste se hace generalmente se arregla dándole más parámetros de entrenamiento y utilizando un modelo más complejo. El problema es que todo es el overfitting. Pero pues tenemos que darle como un objetivo, tenemos que darle un goal, ¿cierto? Este se conoce como error óptimo o error de Bayes. El error de Bayes es el mínimo error aceptable para que podamos decir que tiene una capacidad humana de clasificar algo. Entonces, en este caso, ¿ustedes creen que son capaces de embarrarla si les ponen la foto de un gato y les dicen esto es un gato? Sí. ¿Cierto? A todos nos pasa. ¿Qué tanto la pueden embarrar? Yo creo que ninguno de aquí baja de un 98%.
por exagerar, porque le pongan así una cosa rarísima, o sea, una cosa montada. Creo que ninguno aquí baja el 98%. Depende de las imágenes que nos enseñan. Depende. De las imágenes que nos muestren a nosotros. Sí, asumamos que las imágenes son buenas. ¿Sí? O sea, asumamos que el problema es, antes que sea de la calidad de información que te está entrando, sea de tú como modelo de clasificación. Me refiero, si por ejemplo nos muestran, las imágenes que nos muestran varias fotos de, digamos, los nexos, creo que son bastante parecidos a los gatos. Entonces tendríamos Eso es, bueno, eso puede ser, pero otra vez, eso tiene siempre la calidad de los datos, ¿cierto? Vamos a una distribución normal de datos en el que pues, la campana de Gauss esté, digamos, en que es un gato lo que la mayoría de los humanos crean que es un gato. En los extremos, probablemente, pues podrán pelear algunos, pero que la mayoría de los datos estén dentro del promedio. ¿Okay? Si es así, aún así ustedes tienen un parámetro de error. Puede ser mínimo, incluso hasta puede ser cero en algunos casos, pero normalmente lo tienen. Entonces, si ustedes lo hacen en 98%, ¿cómo le van a pedir a un modelo que lo haga más? Generalmente, el error humano es lo menos que puede, o sea, el menor error que puede llegar. No intentes ser más que un humano. Uno, probablemente falles. Dos, no vale la pena. ¿Sí? Si le haces hacerlo como un humano, pues, difícilmente van a poder mejorar eso. Hay veces en las que nosotros, en especial estos modelos para datos tabulares, para lo que se llaman datos, ¿cómo se llama esta cosa? Datos estructurados, es decir, tablas en Excel, estos modelos son mucho mejor que nosotros. ¿Sí? Sobrepasan el error óptimo. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos malos con datos, a menos que los explotiemos, ¿cierto? Con cosas más interesantes como son los datos no estructurados, imágenes, texto, audio, cosas así que, básicamente cosas que ya les dije, no se pueden poner en una tabla Excel, nosotros somos mejores, ¿cierto? Porque nuestro entrenamiento, por así decirlo, nuestra crianza, nuestra vivencia de todos los días nos hace mejor para eso. ¿Sí? Entonces, ok, ya tenemos el jueguito ya tenemos como queremos llegar a un 98%, o sea, más o menos, en el caso de los datos, la mejor clasificación, ¿cierto? Ahora tenemos un tema de cómo vamos a bajar el bias de variance, ¿cierto? Entonces, tenemos un alto bias, tenemos un error alto. ¿Qué le vamos a poner? O les damos más datos, no, me toca andar, esta cosa no sirve. O les damos más datos, o hacemos un modelo más complejo, en este caso una red más grande, una red diferente. ¿Sí? En la varianza, o les damos más datos, que también sirve, la verdad, mientras que estén bien organizados. O, bueno, esto ya lo expliqué, esto es lo mismo que estamos haciendo. O lo regularizamos. ¿Qué es la regularización? Son un conjunto de técnicas que lo que hacen es reducir la complejidad del algoritmo, por así decirlo, a las patadas. Tú lo obligas a que no sobreajuste los datos, básicamente penalizándolos si los sobreajusta. ¿Cómo uno puede medir el sobreajuste de los datos? Que no sea solamente utilizando el dataset de prueba y el dataset de entrenamiento. Les hago un ejemplo. Regresémonos al terreno de la regresión normal. Regresemos al terreno de la regresión, de los problemas de regresión, y hagamos una regresión polinomial. ¿Cierto? Esto también lo voy a anotar. Si ustedes alguna vez trabajaron con regresiones polinomiales, tal vez lo hayan hecho, esta tiene un parámetro, digamos, de ajuste. El parámetro es la cantidad de grados que va a tener el polinomio que va a ajustarse. ¿Cierto? Se movió eso. Yo no tengo el compuesto. ¿Cierto? Entonces, tengo estos datos. Hagámoslo así. Hagámoslo así. ¿A qué le suena esto? A un Están solo en el terreno de la regresión polinomial, es decir, a una cuadrática. a una cuadrática, ¿cierto? Tú como ente humano sabes que más o menos es la solución de esto a un parámetro de ruido, ¿cierto? Es decir, tu parámetro de la regresión polinomial es el grado del polinomio igualados, y así tiene un buen ajuste.
Es más, este es nuestro ajuste óptimo. Pero imaginemos que para el modelo no le parece y el modelo seguirá entrenando. Es decir, puede llegar algo así. ¿Sí? Y puede decir, sí, efectivamente mi mejor grado es el 45. ¿Sí? El modelo está obviamente sobreajustado. No va a representar estos datos, no va a representar la verdadera naturaleza de estos datos, va a representar la forma en cómo se los pone en entrenamiento, ¿cierto? Pero ¿qué parámetro está manejando la complejidad del modelo? En este caso, su grado de polinomio, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna manera? Hay que encontrar alguna manera de, en este caso, bajar el grado del polinomio solamente, mejor dicho, bajarle el sobreajuste solamente manejando el grado del polinomio. O sea, la complejidad del modelo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sencillo, lo penalizamos. Entre más me sube el grado del polinomio, más penalización tiene. Si es para el modelo es suficiente, o sea, es decir, no, definitivamente tengo que subir el grado, si no esto nunca me va a ajustar. Bueno, súbalo, pero acepta la penalización, ¿cierto? Eso significa que van a haber dos palanquitas. La que una te va a subir el grado del polinomio y la otra te lo va a intentar bajar, ¿cierto? Ellas tienen que llegar a un punto medio. Un punto medio es que se va a dar los datos y pues el proceso de gradiente ascendente, que es el que los está optimizando. Si es así y nosotros no queremos poner, o sea, queremos meter como esta penalización dentro de lo que ya conocemos, es decir, dentro de los 5 elementos que les mencioné la clase pasada, que tiene todos los modelos de Machine Learning, ¿en dónde lo meterían? Ya saben, o lo pueden hacer en el modelo, o lo pueden hacer en la función de pérdida, o lo pueden hacer en el algoritmo de optimización, o lo pueden hacer en los datos, o lo pueden hacer en este caso de clasificación, la función de activación. ¿Sí? Sobre esa clasificación, vamos a los 4 ejemplos. ¿Dónde lo meten? ¿Qué es lo que le está diciendo a su modelo si está bien o mal? La función de pérdida, ¿cierto? Entonces, es apenas lógico meter esta penalización dentro de la función de pérdida, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer como un pequeño recorrido sobre las 2 técnicas más normales de regularización, tanto en clasificación como en regresión. Se llaman el método L1 y el método L2, porque la gente es muy original, ¿cierto? Pero que todo, ¿por qué vienen esos nombres? Porque, si ustedes se acuerdan de la primera clase, de la segunda, perdón, en el que hicimos nuestra primera función de pérdida, yo les dije que esta era la función de pérdida de L1 y que si hacíamos la L2, la damos al cuadrado, ¿cierto? Funciona exactamente igual. La norma de L1 es, en este caso, ustedes lo pueden buscar, norma de L1, estoy hablando de la suma de un parámetro. Esto no lo piensen como los pesos de parámetro, no, esto es solamente un valor. Si usted quiere sacar la norma de 1 a un vector, van a sumar sus componentes. Si ustedes van a sacar la norma L2 a un vector, van a sacarle los componentes al cuadrado y van a sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? Piénsenlo como si fuera un promedio geométrico y un promedio aritmético, porque aquí varios han sufrido promedios geométricos, ¿cierto? Y duele como un berraco, ¿cierto? Entonces... No, Sebastián, tus traumas de la carrera no aplican hace 5 años. Ajá. ¿Seguro, señora análoga? Yo pasé análoga. No, pero usted sufre por eso en análoga. Pero no pasó ni a mí. Entonces, vamos a aplicar esa misma, digamos, bajo esa misma idea, esta penalización en L1 y en L2. ¿Por qué? Pues porque esto sirve a la hora de que nosotros apliquemos en cualquier función de pérdida bajo esta misma premisa. Lo estamos poniéndolo a algo normal, digamos, solo lo estamos sumando, o lo estamos colocando al cuadrado. Y ya vimos por qué sirve colocarlo al cuadrado. Sirve colocar al cuadrado para hacer que la función sea más suave, para hacer que toda la función, básicamente que sea diferenciable, etc. O sea, normalmente la función más usada en estos casos es L2, pero también quiero hablar de L1. ¿Sí? Cuando yo le aplico un modelo de regresión lineal, normal, relajada, una regularización L1, ahora se llamará regresión lazo, ¿cierto? Esto viene del método de Schinkel, que la verdad es que eso no importa. Todo lo que está haciendo es que este fue el tipo el que le puso el término adicional que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la regresión lazo? Asuma que este parámetro es un parámetro de regresión, es decir, esto
es W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a, en este caso, en el caso de una regresión lineal que tal vez no tenga algo tan vistoso como el grado del polinomio, a bajarle, a penalizarlo porque aprenda por su complejidad? Vamos a sumarle los valores absolutos de los parámetros. Es decir, si los parámetros son muy altos, el modelo se va a penalizar. Piensen un segundo, ¿por qué W1, X1, W2, X2, bla, bla, bla? Importa que los parámetros sean altos. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos todos nuestros píxeles, en el caso del gato de 0 a 1, y uno de los píxeles, por ejemplo, no sé, sus pesos van 0, 0,5, 0,3, 2, 1, 40. ¿Por qué pasó? Porque probablemente eso se haya sobreajustado un dato. ¿Qué pasa con ese 40? ¿Qué pasa con el resultado de ese píxel? En W1 más X1, W2 más X2, bla, bla, bla. El valor de ese píxel será aumentado completamente y va a opacar el resto de los datos, ¿cierto? Es decir, en este caso, una característica, en este caso píxel, en el caso de una tabla o una columna, en el caso de una matriz o una columna, va a importar sobre todas las demás. Eso no lo queremos. Queremos que más o menos todos los pesos tengan unos valores similares, que sean al menos comparables y que sean, y pues asumiendo que hiciste bien tu trabajo y sabes lo que estás haciendo en términos de cuáles características importan, ya estás poniendo todos a un peso parecido y le estás dejando a que tu red aprenda, ¿cierto? Entonces, digamos, tomen como intuición de que estamos buscando bajar el valor absoluto de los parámetros porque esto simplifica que todos los parámetros queden generalmente de 0 a 1. No nos gustan los parámetros grandes porque esto siempre va a terminar en overfit, ¿cierto? Entonces, hay un valor adicional. Este valor es el valor, es este valor lambda. Sí, las cosas. ¿Sí? En este valor lambda, que este es el valor de la penalización. ¿Sí? Este se conoce como el valor de la cantidad de restricción, la cantidad de contracción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a terminar mi nuevo modelo ¿de qué? ¿Cuál es la diferencia entre una regresión lazo y una regresión normal? La regresión lazo es f de x grande. ¿Qué? No, sabemos de x grande. ¿Sí? O sea, y igual a f de x grande. Es decir, w1 más x1 más w2 más x2. Recuerden que esto es la matriz de los datos. ¿Sí? Más bla bla bla, wn más xn más b más lambda. Lambda generalmente resta. Nosotros lo dejamos para que aprendan solo, pero generalmente resta. ¿Y qué es? La suma de los datos. ¿Ok? Entonces, no es más, lo voy a poner negativo. Porque lo importante es que reste. ¿Sí? ¿No? Ah, no, esto yo sé de eso. Ok. Bueno. Uy, esperen, casi me estoy confundiendo. Esto no va acá. Perdón, mis disculpas, qué pena con ustedes. Esto va en la función de pérdida. Entonces, ¿cuál es la función de pérdida de una función de regresión? Piénsenlo en mínimos cuadrados, el error cuadrado medio. En este caso, el error. Simplemente están sumando el error que le están dando los datos, es decir, la línea en un punto menos el valor real. ¿Cierto? En este caso, si esto era así, este sería el valor de la predicción, este sería el valor real. ¿Cierto? Esta resta es su función de pérdida. Así es. Aquí, mis disculpas, qué pena con ustedes, aquí es donde están poniendo el lambda. ¿Cierto? Este es el modelo sigue siendo el mismo, qué pena con ustedes. Solamente cambias en la función de pérdida en donde le está restando. ¿Ok? Esto que es bastante visto que esto ayuda a bajar la regularización, esto ayuda a bajar el overfitting de los modelos, ya sean lineales o de clasificación. Ya ven que los de clasificación es una pequeña conversión a los modelos lineales, pero funciona exactamente igual. Si fuera el caso del modelo de clasificación, al cross entropy function que vimos la clase pasada, le pone el mismo parámetro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Pues bueno, esto cambia la forma en cómo se comporta la función de pérdida. Y ya sabemos que nosotros optimizamos sobre la función de pérdida. Entonces, ya que nosotros necesitamos la función de pérdida en el espacio unidimensional que se estén ajustando los parámetros, necesitamos que tenga condiciones de viabilidad, condiciones de suavidad, para que el pasito por que va a ser el carácter presente sea alto.
Entonces, lo que generalmente usamos, lo que generalmente aplicamos es la regresión de dedos. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos introduciendo un coeficiente de penalización, solo que lo estamos haciendo al cuadrado. Ya, esa no es foto. Es exactamente lo mismo. Solo que estamos aplicando sobre los pesos, no es el peso normal, sino el peso al cuadrado. ¿Cierto? No estamos haciendo más. Esto no tiene más ciencia. Entonces, ¿cómo se ve una función de pérdida usando la regresión L2? Eso que ven en pantalla. ¿Sí? Entonces, esto que ven acá, vuelvan a hacer. En este caso, esta, piénsenlo como si fuera la función de pérdida que hicieron estos. ¿Cierto? Entonces, van a tener la función de pérdida normal y un parámetro. ¿Cierto? La función de pérdida más el parámetro de recurrencia. Eso es todo lo que le hacen a la función de pérdida. Y eso ayuda bastante. ¿Sí? Esto, en redes neuronales lo que nosotros hacemos es, o en redes neuronales o modelos de clasificación de regresión logística, nosotros lo que le hacemos es a utilizar la norma de Frobenius en vez de la norma L2. ¿Por qué? Por conveniencia o por convicción, que esto es básicamente lo mismo. Ya cuando lo van a programar, porque van a programar, les va a parecer que es exactamente el mismo procedimiento. Pero digamos que con esta intuición, yo creo que quedan bastante claros de qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Los dejé pensando un ratico? Sí, bueno. Dime. ¿Puedes repasar la anterior? Sí. No. Esto del weight decay, no vamos a ver, no te preocupes. Es que decidí dar esta clase primero, ustedes se dan cuenta que esto lo iba a hacer después de redes, pero porque esto la verdad aparece en todos los modelos de machine learning, pues quiero que este curso sea lo más general posible sin irse al detalle. Entonces, esto pasa siempre. Bueno, terminemos de dejar esta presentación y le doy el descansito, porque mi garganta también está empezando a molestar. Hay un método que sirve mucho en redes neuronales. Recordemos, esta es solamente una red neuronal, es una unión de regresiones logísticas, solamente que estoy pasando parámetros de un lado al otro, parámetros que, o sea, peso, y los datos tienen un flujo. Eso es una red, y ya vamos a entrar al formalismo de eso, la clase siguiente. Pero en este momento me sirve que en este caso piensen como cada neurona de la red es una regresión logística, ¿cierto? Y todas las entradas, en este caso, todas las entradas que va a tener una red neuronal. Es decir, mi vector de entradas, cada uno el x1, el x2, el x3 de mi vector de entrada va a ser mi neurona de entrada. Es decir, un número, solo uno, mirar dedos. Esta neurona que ya va a entrar acá, ya esto es pues, mi función sigmoide y mi modelo de clasificación, ¿cierto? Mis neuronas de entrada en estas redes, pues siempre las pinta como neuronas, en este caso ni las pinta, pero cuando las pinten, siempre las entradas ya no es un vector, es un número. Esto va a entrar acá, en este caso, todas así, ¿cierto? Es decir, está entrando exactamente lo mismo, solo que lo estoy pintando de manera diferente, ¿cierto? Ah, pero en este caso también tengo otra neurona que va a ser exactamente lo mismo, X más B. Y le estoy poniendo exactamente la misma cantidad de números. O sea, es decir, a estas neuronas les está entrando exactamente lo mismo. Ergo, a todas las neuronas de la primera capa, es decir, de lo primero que le entra a la red, les entra lo mismo. ¿Ok? Entonces imaginemos que ahora pongo otro modelo de regresión logística acá. WX más B. Siempre WX más B. Y esta vaina le entra acá. ¿Qué le está entrando? En vez de estar en todo este vector, está entrando otros dos números. Sobre estos números está aplicando otro número. Eso es todo. ¿Sí? Eso es una red neuronal. Es una unión de neuronas, la verdad son modelos de regresión logística, que nosotros estamos como concatenando unas de ellas a otras. ¿Por qué? Porque ya nuestra digamos, si yo escribiera la ecuación, si yo dijera, entonces la función de x ya no va a ser solamente el sigmoide de w1 más x1, w2 más x2,
más bla bla bla, n más x, ya no solo es esto, ahora es una combinación de esto. Y esto luego entra en la otra función y luego entra en la otra función y se va a modificar unos datos y estos parámetros van a seguir con otros Ws. Básicamente estamos complicando el problema. ¿Por qué lo estamos complicando? Porque le da poder de predicción, ¿cierto? Ya nuestro modelo no es tan simple, tiene otras cositas que le permiten aprender más cosas, ¿sí? La gran victoria que la gente se encontró con las redes es lo que pues, también la clase siguiente que es el backpropagation. Ya más o menos lo vimos, es estas reglas para ajustar los parámetros. Pero la forma en cómo se ajustan los parámetros por cada neurona en la red es bastante interesante. Pues, ya saben, eso, y además el backpropagation es tal vez el concepto matemáticamente más denso en redes neuronales. Y esa vaina solamente se vuelve un jueguito un poco intrincado de regla de la cadena cuando uno está derivando. Entonces, no se afanen por eso. Eso es lo más, digamos, yo creo que lo más de matemática que vemos. Entonces, hay otra forma de regularizar, ya sabemos. Se puede regularizar L1, L2, funciona exactamente igual en clasificación. Penalizamos la función de pérdida, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer que funciona bastante bien en las redes neuronales? Podemos hacer lo que se llama dropout. Dropout es el hecho de que yo, porque yo quiero, voy a apagar neuronas en la fase de entrenamiento. Es decir, imagínense que cuando y esto pues es lo que pasa, también les envío los videitos. Mejor decir que se lo hacía enviar, pero bueno, que te los envió. Cuando yo estoy entrando a la red, es lo que decía como forward propagation. Yo estoy pasando todos mis datos, los estoy propagando hacia adelante. Y esto está fluyendo. Entonces, cuando llegó acá, esto me sacó una predicción, esto me sacó un Y. Es decir, algo que va entre 0 y 1 que me va a representar la probabilidad de que sea una clase u otra. ¿Cierto? Ahora, yo luego lo que le hago es una propagación atrás, un backpropagation. ¿Sí? ¿Qué es un backpropagation? Es el método que yo estoy utilizando para respecto al resultado final y al resultado de mi función de pérdida. Es decir, para propagarlo hacia atrás necesito necesito este. Eso es una L, la L del oso. Este me va a ir actualizando cada uno de los pesos de la nube. ¿Sí? Ese es el proceso. Otra vez, perdón ser insistente, lo explicaré en la clase siguiente. Pero, porque no quiero dejar este tema aparte como volando, ¿qué se hace un dropout? Apaga esto. Es decir, cuando está entrenando, él actualiza los pesos de estas dos. Esta no existe. ¿Sí? ¿Qué hace eso? El apagar neuronas es una estupidez, es una bobada. ¿Sí? Tanto propagando para adelante como propagando hacia atrás. Pero la verdad es que esto iba a bajar mucho la complejidad del modelo. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué pasó? ¿Dice algo? No dice nada. En este caso, esto le está obligando a estas neuronas a aprender solitas. Imaginemos que, y esto pasa bastante, las neuronas se activan representando a una característica de alguna cosa. En el caso de los gatos, si de alguna manera detecta que en la foto hay orejas, se puede activar. Detecta que en la foto tienen los ojos como el gato, no sé ni siquiera cómo se dice eso, las pupilas, se pueden activar. Si tenga, no sé, garras, se puede activar. Estoy ejemplo. Entonces, cuando está apagando la neurona de las orejas, estoy obligando a que estas no solo se enfoquen en las garras, en el pelaje, en las ojos, sino que también tengan un poquito de esto. Esto porque nos sirve para que estas no se enfoquen tanto, terminen sobreajustando el asunto. ¿Sí? Es lo que les dije, el proceso es muy simple y al revés es hasta gracioso que funcione, ¿cierto? Porque pues solamente se va apagando algo, pero la verdad esta es de las técnicas de regularización es de la que mejor funciona en redes neuronales. Además es la más fácil de aplicar. Entonces pues esto lo hace en una línea de código. Entonces es más fácil, ¿cierto? Para terminar ya, hay otra manera de luchar contra el sobreajuste, luchar contra la varianza alta del modelo, que es básicamente dándole más datos.
Pero imaginemos que tenemos las 256 imágenes y se nos dañó la cámara, ¿cierto? ¿Cómo le doy más datos a la red? Siempre, entre más datos mejor, siempre, mientras que sigan las mismas propiedades de calidad, siempre. Pero, por ejemplo, en el caso de los gatos, nosotros podemos crearle unos ejemplos de entrenamiento. ¿Cómo? Pues en el caso del gatito de la izquierda, lo puedo espejar, lo puedo voltear, lo puedo escalar, le puedo tal vez hacer una transformación lineal de imagen a imagen, es decir, le estoy como haciendo esos filtros que tiene Instagram para hacer como, no sé, voltear la imagen como si fuera un trapecio. Eso también sirve. Entonces, hacer diferentes transformaciones en la imagen genera nuevas imágenes. Y esto es un gato, esto también es un gato, esto también es un gato, esto también es un gato, ¿sí? Y no solo es el mismo gato. Entonces, tal vez esto le ayudará a la red o al modelo, no quiero hablar de restaurante, al modelo a ver que las orejas así, o las orejas de boca, ¿qué está pasando esto? O las orejas boca abajo, o las orejas puestas a la izquierda, o las orejas puestas a la derecha, o las orejas arriba, siguen siendo orejas. Por lo tanto, se deben clasificar como orejas, y esto ayuda a clasificar si es un gato. ¿Okay? Entonces, hay varias maneras de clasificar, pues, a decirle al gato, de generar nuevos datos, ¿cierto? Ya les dije, en el caso de imágenes yo puedo hacer transformaciones, ¿sí? En el caso de texto, yo puedo, claro, estoy hablando de clasificaciones automáticas. Yo como humano no quiero generar un solo dato más, ¿cierto? En el caso de texto, imagínense que yo estoy haciendo un clasificador de comentarios negativos en un video de internet. Pongamos que en un video de Petro. Porque me mira a mí, voy a votar por el clip de Petro. No, yo no estoy mirando a ustedes, parce, ¿cómo cree? No me estoy mirando a mí. Básicamente, ¿por qué pongo el ejemplo? No porque quiera molestar las posturas políticas de ninguno de mis compañeros aquí presentes, sino porque quiero algo que sea bien tóxico. Que eso le echen madrazos a cada mano. ¿Ingenieros? Entonces, yo creo que... Para elegir a Petro elegía bien, sí, ya. ¿Qué? Para elegir a Petro elegía bien, sí, ya. Se me iba a molestar a mí en 2 manos. No me molestas otra vez. Solo quiero algo bien tóxico. Entonces, algo así que en cada comentario de ese video aparecieran 50 comentarios copiándolos, o sea, haciendo groserías, apareciendo palabras. Como literalmente lo que sería es que usted se viene a la cabeza esas palabras. Entonces, yo, como otra vez, el ingeniero que está haciendo el modelo y que no quiere perder el tiempo leyendo cada comentario y clasificando si es positivo o negativo, puedo decir, cada comentario que me diga hijo de puta es un comentario negativo. Perdón el lenguaje, pero es una regla que tiene sentido, ¿cierto? Entonces, de la misma manera que estos parámetros, digamos, parámetros no, sino como reglas que desde arriba se pueden poner y que ejemplifican bien los datos, se llama un proceso de supervisión de weak supervision, ¿sí? Estoy generando nuevos datos para aprendizaje supervisado que no están necesariamente elegidos por una persona, sino por reglas que ponen las personas. Y funcionan. Esto sirve. Así se han entrenado modelos bien, ¿cierto? Solo hay que sacar reglas específicas sobre un cierto conjunto de datos que nosotros vamos bajo un cierto intervalo de error pensar que funciona. En el caso de los comentarios negativos es el mejor ejemplo que puedo pensar ahorita. Bueno, ustedes pueden pensar en cualquier otro. ¿Okay? Y así pues también eso funciona en procesos de weak supervision o procesos de augmentación de datos con transformaciones entre imágenes. También puede funcionar con modelos generativos. Mi modelo me puede estar generando nuevos datos de entrenamiento. Pues eso me funciona con utilizar modelos más simples para entrenar un modelo más complejo. Imagínense uno que tiene una regresión lineal en Excel para generar nuevos datos que me ayuden a entrenar un modelo más complejo de estos. ¿Sí? Puede funcionar, depende de los datos. Ahí la verdad es que es pura error. Si no me funcionó, descarto y vuelvo a intentar. Ustedes pues, se pueden imaginar cómo pueden generar estos datos. La idea es que no los generen ustedes, no los clasifiquen ustedes, una persona, lo clasifica una máquina. ¿Sí? Porque incluso esto me sirve para explicar, y esto pasa justo, ahorita la gran cuota de mercado que es las personas que clasifican. Estas cientos de millones de imágenes con las que fue entrenar estos modelos que les mostré en la primera clase. ¿Quién creen que los hizo? ¿Quién cree que se puso a dedicar cuál ejemplo era qué cosa? ¿Sí?
Normalmente fue un grupito de personas mal pagas en el que están sentadas 8 horas frente al computador y les pagan para eso. Yo puedo mandar a ese grupito de personas solamente haciendo un request a Google. Lo puedo hacer en un minuto. Claro, va a llegar la factura, pero eso se puede hacer. Incluso digamos, esto es un tema interesante sobre cómo es ahorita un trabajo, es que en inglés se dice labeler, pero pues es como un clasificador, no sé. Como sí. Un etiquetador. Ese me suena, una etiqueta. ¿Sí? Y hay personas que se la pasan 8 horas al día, probablemente en países no tan desarrollados, haciendo eso. ¿Sí? Esto es serio. Hay plataformas completas que tienen equipos de desarrollo, hay procesos de calidad sobre el etiquetado de datos, que eso es parte de lo que es la industria tech hoy en día. ¿Sí? Bueno, ese era el comentario aparte que me pareció interesante decir. Por última técnica que podemos ir para evitar el overfitting. Entonces ya todo esto que les acabo de dar simplemente un cinturón de herramientas, ustedes verán cuál utilizan. A veces tienen que utilizar varias, a veces con ninguna es suficiente, a veces ninguna de las anteriores es suficiente y les toca cambiar el modelo, ¿sí? O les toca cambiar los datos, que eso es lo que queremos evitar. Hay una más que se llama Early Stopping. Básicamente, recuerden que les dije que entre más uno dejara, por ejemplo, una red o un modelo de regresión entrenando, tendía a overfitear más. ¿Por qué? Pues porque si le siguen usando los mismos ejemplos una y otra vez, te terminan overfiteando. Siempre pasa. Entonces, ¿por qué? Pues porque solo le estás, o sea, la capacidad de generalización del modelo se le estás quitando porque siempre va a terminar ajustando sobre lo mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también espero que hayan visto esto o lo verán, porque el notebook que hicieron la vez pasada, quiero que todos lo llenen y quiero que todos les entren ese primer modelito. De las últimas celdas que aparecen es lo que se llama su curva de pérdida, la curva de la función de pérdida. Entonces, función de la curva de pérdida, mi eje X en este caso, que es la cantidad ¿cómo lo digo? En el caso de las imágenes, en el caso de lo que hicimos la clase pasada, es el número de imágenes que le estamos poniendo. Es decir, la primera imagen, luego la segunda imagen, la tercera imagen, la cuarta imagen, ¿sí? Luego vamos a ver que para entrar a los neuronales, lo mejor es poner eso como en pequeños subconjuntos de las imágenes, del conjunto de entrenamiento. Entonces, de ahora en adelante, la función de pérdida se va a tener por épocas. Cada época es simplemente un subconjunto de los ejemplos de entrenamiento. A veces incluso puede ser todo el dataset de entrenamiento en el que se hizo solo un pase, ¿sí? Y normalmente la función de pérdida va así. Normalmente, así es como funciona. Entonces, al principio de los primeros ejemplos, él aprende muy rápido. Tiene muchas cosas que aprender rápidamente. Tiene que aprender lo de las orejas, tiene que aprender lo de las narices, tiene que aprender los colores, lo del pelaje, lo de los ojos, lo de todo. ¿Sí? Entonces aprende muy rápido. Baja la pérdida muy rápidamente, ¿sí? Porque tiene mucho que optimizar. Cuando al final empieza a estancarse. Entonces ya cuando lo obvio no es tan obvio, empieza a actualizar cada vez poco los pesos. Incluso, bueno, la verdad es que les estoy mintiendo, no es así, es más o menos así. ¿Sí? Esto es un proceso iterativo. Incluso podríamos decir que es un proceso estocástico en lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, bajo eso, pues uno ve la tendencia que efectivamente esto está bajando, pero ya me está volviendo la carta, pero cada vez baja más lentamente, ¿sí? Entonces, en estos, si uno probablemente lo deja mucho tiempo, esto va, tal vez en algún punto llega acá, pase algún tipo de barrera, por así decirlo, no sé, menos de 0.5 en la función de pérdida. Recuerden, la función de pérdida en este momento es solo un número, no me representa nada. Realmente es un número que baja entre nuestro modelo es mejor, ¿cierto? Menos de 0.5, digamos que esto implica que la accuracy es de 99%. Listo, se quedó así, podemos entrenar. Pero lo más probable es que antes que pase esto, toda la red todo el modelo se habrá puesto un overfitting por la cantidad de entrenamiento que tuvo. Entonces, una práctica común es pararlo. Si esta vaina no me cambió en mucho tiempo,
digamos que se quedó así, que se quedó así, que se quedó así, ¡pum! Se paró acá. Deme este resultado. No va a mejorarme mucho ahí. ¿Sí? Y probablemente si lo sigo entrenando, me va a sobreajustar el modelo. ¿Cierto? ¿Cómo se hace esto? La regla más normal es que uno mira las últimas 5, 6, 7 ejemplos. Y si el promedio de cambio de esta función, o sea, la derivada de esta función, es muy pequeña para el modelo, para el entrenamiento. Imagínate, si en los últimos 5 ejemplos me cambió 0.001. Esto puede significar en algunos modelos muy bueno, en otros modelos muy malo. Uno no sabe, esta función no significa nada. Pero que pongamos que o sea, lo importante no es que bajó 0.01, sino la derivada. Entonces, la derivada de esa función en eso prácticamente fue cero en esos últimos puntos, en esos últimos 5 puntos. Si fue en los últimos 5 puntos cercana a 0, o sea, 0 punto algo la derivada, para el entrenamiento. Eso es hacer el stop. Entonces, otra vez, programar esto es muy sencillo. Ya lo vamos a ver, que es otra línea de código cuando empecemos a ver cómo se hace en la vida real programar estas redes neuronales. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno. Entonces, ¿me queda media horita? Sí. Sobre Dropbox, cuando decías que se muere, se apaga una neurona y se entrenan las demás. Después Pero no sabes. perdón. Se apaga una neurona, se entrenan las demás sin esa neurona, después al final se restaura esa neurona. Sí. Sí, siempre o sea, esa apagada de neurona solo pasa en la fase de entrenamiento. En la fase de predicción, todas las neuronas están prendidas. Eso solo pasa en entrenamiento. Se puede tanto en forward como en back propagation. La verdad, apagar no implica mucho. Entonces, O sea, se puede, no, la verdad, yo no sé si en este momento las librerías que hacen eso la pagarán en ambos. La verdad, no estoy seguro. Creo que lo hacen, ¿sí? Básicamente porque computacionalmente, programáticamente se hace más sencillo. Pero lo que importa es que no se ajusten esos pesos. Más que, o sea, no importa esa finalmente. Pues que orden sería el resultado, porque otra vez la función de pérdida termina siendo posible. Entonces, al final lo que importa es que baje. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos un descansito de 5 minutos y ya ¿qué? Y ya volvemos. ¿Les parece? Yep.